Muy bien, alumnos. Continuamos entonces con el módulo 3, gestión de riesgos y prevención de fallas, ¿cierto? En relaves. Continuando con el tema 4 en específico, los sistemas de monitoreo y alerta temprana. Vamos a, a ver el concepto de este sistema de alerta temprana. ¿Ya? Esto constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión proactiva en la gestión de riesgos y obviamente se encuentra claramente reforzado en el DSDM. ¿Ya? Em, Particularmente en sus principios 7 y 9. ¿Ya? Estos sistemas buscan detectar condiciones anómalas antes de que se materialicen en eventos de falla, permitiendo así la implementación de medidas preventivas inmediatas. ¿Ya? Pero, ¿qué constituye un verdadero sistema de alerta temprana? O sea, en el contexto del depósito de relaves. ¿Ya? No se trata simplemente de, por ejemplo, recibir un aviso ante una falla inminente. ¿Ya? No, se trata de, obviamente, construir un sistema técnico operacional, ¿cierto? Capaz de monitorear variables en forma continua, ¿ya? Establecer umbrales de alerta eh, calibrados técnicamente, ¿ya? Por otra parte, este sistema de alerta temprana permite o debiese permitir activar protocolos de respuestas especializados, ¿ya? Protocolos de respuestas, pero además estandarizados, ¿ya? Siempre y cuando se superen estos umbrales, ¿ya? Y por supuesto que comunicar de manera efectiva a todos los niveles de la organización y a las partes interesadas clave, ¿ya? O sea, el primer paso es esencial en la definición de umbrales críticos, ¿ya? O sea, variables como ya lo hemos visto, tasa de crecimiento del muro, tasa de desplazamiento superficial o deformaciones detectadas, aumento o variables como la presión de poro, ya deben tener límites definidos a partir de análisis geotécnicos robustos, ¿ya? Estos umbrales deben ser obviamente dinámicos y sensibles a factores estacionales. Deben ser también sensibles a los factores operacionales, a cambios en las condiciones del depósito, ¿ya? Una vez superado el umbral crítico, el sistema debe emitir alertas automáticas utilizando múltiples canales de comunicación, mensajería de texto, correo electrónico, aplicaciones móviles, ¿ya? Y en casos críticos, sirenas o alarmas locales, ¿ya? Esta redundancia en los medios de comunicación garantiza que la alerta llegue sin importar las condiciones extremas, ¿ya? Normalmente los depósitos de relaves se encuentran en condiciones, o mejor dicho, ubicados en lugares extremos, donde muchas veces la señal por teléfono celular, incluso la señal radial, se pierde, ¿ya? Por lo tanto, si eso no funciona, ahí nacen las sirenas y las alarmas locales, de tal forma que todo el mundo sienta que hay una emergencia, ¿ya? El siguiente componente crítico es el análisis de tendencia en tiempo real, ¿ya? No basta con detectar que una variable superó el límite, ¿ya? Se debe entender la dinámica de la evolución del parámetro, ¿ya? Por ejemplo, un desplazamiento lento que acelera progresivamente puede ser mucho más alarmante que un desplazamiento súbito que se estabiliza, ¿ya? En cuanto a la respuesta operativa, todo sistema de alerta temprana debe tener sí o sí vinculado a un protocolo de acción clara. No sé, por cierre de válvula de descarga, aumento de línea de drenaje, perdón, abertura de una válvula en la línea de drenaje, evacuación de áreas sensibles, activación de bermas de contención secundaria, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que queremos decir con esto es que la planificación de esta respuesta, ¿ya? Obviamente va a, a estar definida ante una ante cualquier alerta real y debe ser validada periódicamente mediante simulacros y auditorías técnicas, ¿ya? Un aspecto destacado es que los sistemas de alerta temprana no son estáticos, deben ser validados, recalibrados y actualizados periódicamente, ¿ya? Eh, Especialmente cuando cambian las condiciones, como ya lo dijimos, operacionales
o condiciones geotécnicas del depósito. Cabe señalar que la implementación de sistemas de alerta temprana también forma parte del compromiso social y ético de la operación minera. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Comunicar los riesgos en forma transparente a las comunidades agua abajo y explicar los mecanismos de respuesta refuerza sin lugar a duda la licencia social, ¿cierto?, para operar, y cumple a su vez con los lineamientos internacionales de responsabilidad corporativa como el principio 15 del ISDN. Así, un sistema de alerta temprana no solamente va a proteger los activos físicos, protege vidas, protege ecosistemas y protege la legitimidad de las operaciones mineras modernas, ¿no? Bien. Gestión de riesgos en relaves post-cierre. La gestión de riesgo es un aspecto que muchas veces se ha subestimado ya en el periodo post-cierre. La percepción común de que el cierre marca el fin de un ciclo de riesgo ha sido superada ya por varias décadas, por la evidencia técnica y operativa que ha existido y que han demostrado lo contrario. O sea, tal como se expone en los principios 13 y 14 del ISDN, los riesgos derivados de inestabilidad física, los riesgos derivados de infiltraciones contaminantes o de colapsos diferidos pueden persistir durante décadas o incluso siglos tras el fin de las operaciones. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista más técnico, el principal desafío radica, digamos, a diferencia de la fase operacional, en el postcierre de los depósitos. ¿Por qué? Porque cuando tú cierras un depósito, esa etapa de postcierre ya no está sometido a la intervención rutinaria. No hay personal a cargo. O se pensaría que no debiese haber personal operativo a cargo, ¿ya? Por lo tanto, su comportamiento debe ser pasivamente estable frente a condiciones climáticas extremas, movimientos sísmicos u otros eventos, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que se exige, por lo tanto, un diseño de cierre robusto, que no solamente contemple coberturas superficiales, sino que obviamente también bermas de contención, drenajes pasivos de alta capacidad y zonas de disipación controlada de escorrentía. El autor Kosov, el año 2014, indica específicamente que el diseño debe partir de una modelación hidrogeoquímica que prevea los flujos subterráneos, que prevea también los movimientos contaminantes y la generación de aguas ácidas. Porque, ¿qué pasa? De no gestionarse adecuadamente, estos procesos pueden activar mecanismos de falla en forma lenta, como el debilitamiento progresivo del talud o la licuación diferida, ¿no? Ahora bien, estimados alumnos y alumnas, en este sentido, uno de los principales mecanismos de prevención post-cierre es el monitoreo residual, ¿ya? Especialmente sobre parámetros claves como la presión de poro, las subsidencias, las deformaciones lentas, las filtraciones y la concentración de contaminante en cuerpos receptores. No estamos refiriendo ahí al depósito de relave propiamente tal. Por lo tanto, tecnologías como lo vimos, como el INSAR satelital, los piezómetros automatizados y las plataformas IoT adquieren un valor estratégico en esta fase, ¿ya? Porque permiten una vigilancia continua y remota con bajo requerimiento de mantenimiento, ¿ya? Además, como se ha observado en algunos casos, en la literatura sale el ejemplo de La Plata en Argentina o Bismuth en Alemania, los sistemas de monitoreo remoto posicionados por GPS diferencial y radar terrestre permiten efectivamente identificar subsidencias postestructurales que pueden anticipar colapsos por debilitamiento diferido del muro, incluso ausencia de actividad minera, ¿ya? En complemento, los planes de cierre deben contemplar un modelo de monitoreo por fase que abarque al menos los siguientes horizontes temporales. Cuando hablamos de horizontes
temporales nos referimos a un plazo de corto plazo, no sé, 0 a 5 años, mediano plazo de 5 a 30 años y largo plazo sobre 30 años. ¿Ya? ¿Considerando qué cosa? Considerando obviamente una transición progresiva desde el monitoreo activo al pasivo. ¿Ya? Esta estrategia debe ser soportada, digamos, por auditorías técnicas externas periódicas, revisión del plan de cierre y obviamente una actualización de escenarios de riesgo residual. ¿Ya? Por lo tanto, una gestión integral de postcierre no solo es una obligación regulatoria, sino una necesidad técnica y ética. O sea, ignorar los riesgos residuales implica transferirlos a generaciones futuras o comunidades agua abajo, contraviniendo, desde luego, los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que hoy son centrales en la gobernanza global de relaves. Dentro de lo que son eh, o de lo que significa la ausencia post-cierre, eh, se tiene algunos ejemplos y en particular vamos a referirnos al depósito de relaves de Bernburg en Alemania el año 2007. La falla del depósito en Alemania representa un caso paradigmático que ilustra cómo una secuencia constructiva aparentemente estándar, ¿ya? Eh, puede ocultar vulnerabilidades críticas si no se cuenta con un monitoreo operativo ni un postcierre adecuado. ¿Ya? En este caso, el depósito operado por Solvay almacenaba residuos con alto contenido de cloruro de calcio, ¿ya? Que eran transportados hidráulicamente y dispuestos en capas sucesivas, alturas entre 15 y 30 metros. ¿Ya? Vamos a ver una imagen a continuación. Entonces, la secuencia constructiva siguió 4 etapas. ¿Ya? La instalación del drenaje basal, perfecto, compuesto por tuberías enterradas a baja profundidad para captar los lixiviados. La construcción de un muro de partida utilizando material de empréstito, suelos naturales. El llenado hidráulico y consolidación de los relaves por un periodo de 2 años. Y finalmente, la secuencia constructiva terminada con el recrecimiento del muro con relaves más gruesos en incrementos de 1,5 metros. ¿Ya? O sea, si bien esta secuencia se ajustaba a las prácticas de la época, estamos hablando del año 2007, la falla reveló una interacción crítica no considerada. ¿Qué pasó? En el proceso de consolidación, capacidad de drenaje y fase de recrecimiento hubieron problemas. ¿Ya? No estaban conectadas. Entonces, ¿qué pasó? Esta desconexión generó una condición de riesgo estructural latente y que obviamente no fue detectada a tiempo, principalmente por la ausencia del monitoreo geotécnico en un área específicamente afectada. Sigamos analizando. Veamos ahora el esquema técnico del perfil constructivo. En esta diapositiva, principalmente lo que vemos, el perfil técnico del depósito de Bernburg, según el autor Pandenberger el año 2009. ¿Ya? El esquema ilustra con claridad la disposición del sistema de drenaje. Aquí abajo, los drenes, terreno natural, sitio de drenaje, colector. ¿Ya? Ubicado en contacto con el terreno natural, ¿cierto? Funcionó correctamente solo en las primeras etapas. Sin embargo, con el tiempo el drenaje se tornó insuficiente debido al aumento de permeabilidad de los relaves. Comenzó a aumentar la permeabilidad en los relaves, ¿ya? Y a la obstrucción, por lo tanto, aumentó el flujo, se hizo chico el drenaje, y la obstrucción progresiva del sistema por precipitación de calcita, como veremos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? El tipo de configuración constructiva refuerza la necesidad de un sistema de monitoreo multicapa rediseñado para cada recrecimiento, así como una revisión crítica de la eficacia del sistema de drenaje antes de aprobar nuevas etapas constructivas. ¿Ya?
¿Qué pasó? Condiciones críticas. En esta etapa, el depósito había alcanzado una altura de 22 metros sobre el nivel de fundación. Acababa de finalizar su periodo de consolidación de 2 años. Solo 20 días después de reiniciar el depósito de nuevos relaves, ocurrió el colapso de talud. ¿Ya? Como pueden ver ustedes acá, el colapso de la pared del muro. Se estima que se habían acumulado aproximadamente 150.000 metros cúbicos de relaves. Pero lo más grave es que no existía instrumentación en la zona afectada. No había piezómetros, ni monitoreo de subsidencias, ni verificación de presión intersticial. O sea, el único antecedente visible previo a la falla fueron filtraciones superficiales observadas en el talud, lo cual sugiere que el nivel freático había subido a niveles críticos, que entre paréntesis tampoco estaba monitoreado. ¿Ya? O sea, esta situación obviamente sin detección ni intervención técnica resultó en la inestabilidad progresiva del muro. ¿Ya? Este caso evidencia de forma contundente que la ausencia de un monitoreo post-cierre en sí misma es una causa de riesgo operativo y que no basta con consolidar y cerrar un depósito si no se cuenta con una estrategia de monitoreo a largo plazo. ¿Ya? Bien, dentro de lo que son las causas técnicas del colapso, estamos hablando de la permeabilidad, por un lado, de los relaves, y por otro lado, la obstrucción del drenaje. ¿Ya? Entonces, estos dos factores, una, la permeabilidad in situ de los relaves, 40 veces superior a la, a la, a la que se había medido en el laboratorio, lo que generó obviamente una acumulación no prevista de agua dentro del muro. ¿Ya? Y un segundo factor, la precipitación progresiva de calcita, ¿ya? Que obstruyó los poros del material granular de drenaje, disminuyendo obviamente su permeabilidad. ¿Ya? Ahora, o sea, esta combinación de dos factores condujo a niveles elevados de presión de poro, superiores obviamente a los niveles previstos en el diseño. Y claro, esto produjo un colapso estructural silencioso que no fue anticipado ni detectado debido, y repito, a la ausencia de un monitoreo técnico instrumental en la zona crítica. ¿Ya? Por lo tanto, es un caso clásico que nos recuerda que el diseño hidráulico no es estático. La permeabilidad, el comportamiento químico y la eficiencia del drenaje obviamente van cambiando durante el tiempo, y sin monitoreo esos cambios se transforman en fallas. Así es simple. ¿Bien? Muy bien. Dentro de lo que son las conclusiones, para ir finalizando este capítulo, tenemos que la gestión de riesgos moderna en realidad exige sí o sí un enfoque sistemático basado en consecuencias. ¿Ya? Desde la prioridad en proteger vidas humanas, el medio ambiente y la infraestructura crítica, ya ante escenarios de falla. El análisis de riesgos debe incorporar metodologías que identifiquen amenazas, que evalúen vulnerabilidades específicas, que simulen escenarios de falla y que obviamente clasifiquen las consecuencias de una manera rigurosa y adecuada. La prevención de fallos catastróficos requiere integrar desde la etapa de diseño principios robustos de estabilidad, de drenaje, de control de la erosión, ¿cierto? Y resiliencia sísmica. ¿Basado en qué? Basado en factores de seguridad absolutamente conservadores y medidas de mitigación redundantes. ¿Ya? Otra de las conclusiones importantes es que, teniendo el análisis de los fallos históricos, se demuestra que la ausencia de un monitoreo eficaz, el mal diseño del sistema de drenaje y la falta de la cultura organizacional de gestión de riesgo han sido causas recurrentes en desastres de relaves. ¿Ya? Por otra parte, el avance de tecnologías de monitoreos, sensores piezométricos, radares INSAR, plataforma IoT, permite capturar datos críticos en tiempo real, fortaleciendo la detección temprana de inestabilidades. La integración efectiva de datos de monitoreo
con modelos predictivos de comportamiento dinámico, permite pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva, anticipando condiciones de falla y permitiendo respuestas operacionales oportunas. Por otro lado, el diseño de alerta temprana y protocolos de respuesta asociados deben ser una parte integral de la estrategia de gestión, ¿cierto? Del riesgo de relave con comunicación efectiva hacia todas las partes interesadas. Las operaciones mineras deben transitar hacia una cultura de gestión anticipada del riesgo de relave, basado en datos continuos, en modelación predictiva y obviamente en decisiones fundamentadas en escenarios de máxima consecuencia. La implementación de estándares como el ISTM debe ser vista no solo como una obligación normativa, porque al fin y al cabo es una guía, sino como una herramienta estratégica para fortalecer la sostenibilidad, la legitimidad social y la resiliencia técnica de las operaciones. La, la adopción de tecnologías de monitoreo emergente deben obviamente complementarse con procesos robustos, ¿ya? De análisis de datos y planes de respuesta estructurados, integrando la gobernanza técnica con la operación diaria de los depósitos de relave. La prevención de fallos no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere mejora continua, auditorías independientes y permanentes, actualizaciones de modelos predictivos y capacitación permanente de los equipos responsables. Bien, el desafío estratégico en el futuro será integrar de manera eficaz la información geotécnica, hidráulica y ambiental capturada en tiempo real con algoritmos predictivos que permitan optimizar la toma de decisiones bajo principios de cero daño. La gestión de riesgos de relaves debe consolidarse como un pilar esencial en la sostenibilidad minera moderna, ¿ya? Contribuyendo directamente a la protección de comunidades, de los ecosistemas y de la reputación institucional en un contexto global cada vez más exigente. Finalmente, al abordar la visión futura de la gestión de riesgos de relave, ¿cierto? Eh, es imperativo considerar el impacto transformador que están teniendo los desarrollos en inteligencia artificial, ¿ya? Y aprendizaje automático, machine learning, sobre la interpretación y análisis de datos provenientes de sistemas de monitoreo, ¿ya? La creciente complejidad de los depósitos y la sofisticación de los sistemas instalados han dado lugar a la generación masiva de datos geotécnicos, de datos hidráulicos, ambientales y estructurales en tiempo real, ¿ya? Este fenómeno, conocido como la dataficación operacional, plantea un desafío sin precedentes, ¿ya? ¿Por qué lo digo? O sea, extraer información útil, oportuna y predictiva desde un océano de datos y multivariables, ¿ya? Frente a esta realidad, lo que está pasando con la integración de la IA es que emerge como una frontera de innovación. Su aplicación permite trascender los enfoques tradicionales de monitoreo, ¿ya? Basados en umbrales estáticos o revisiones manuales de tendencia, ¿ya? Estas correlaciones invisibles a simple vista se van a convertir en patrones de alerta cuando el sistema ha sido previamente entrenado con grandes volúmenes de datos históricos y de operaciones en línea. O sea, al fondo, este enfoque de aprendizaje continuo tiene aplicaciones concretas. En primer lugar, puede reducir drásticamente los falsos positivos que históricamente han dificultado la confianza operativa de los sistemas de alerta. Por otro lado, pueden priorizar eventos verdaderamente críticos, generando algunas diferencias según la criticidad del patrón identificado, ¿ya? Y obviamente esto va a ser clave para optimizar los tiempos de respuesta y evitar saturar a los operadores con señales irrelevantes, ¿ya? Eh, Hay casos documentados en proyectos pilotos en Australia y en Canadá, como los reportados por la Revista Internacional de Gestión de Relaves, ¿ya? Y han demostrado que modelos híbridos de inteligencia artificial con supervisión humana han anticipado desplazamientos con hasta 72 horas de antelación respecto de los umbrales tradicionales, ¿ya? Además, el entrenamiento de modelos predictivos con bases de datos históricas
incluyendo registros de falla, condiciones previas al evento, permite obviamente simular ciertos escenarios no observados previamente. ¿Ya? Esta capacidad de extrapolación bajo incertidumbre convierte a la inteligencia artificial obviamente en un elemento estratégico para transitar desde una gestión reactiva a una gestión anticipatoria, adaptativa y robusta. ¿Ya? Y finalmente, ya para cerrar, es importante destacar que el valor de esta herramienta no solamente reside en la tecnología en sí, sino que en su integración como una gobernanza sólida. ¿Ya? La visión futura de la gestión de relaves va a implicar pasar de una vigilancia descriptiva a una predictiva y en el futuro a una respuesta prácticamente autónoma supervisada. ¿Ya? Este tránsito debe obviamente ser guiado por la ciencia de datos, la ingeniería de sistemas críticos y una nueva cultura profesional basada en la inteligencia operacional asistida por máquinas. Muchas gracias.